Homelander daría su discurso de la misma manera que en la serie, aunque con el cambio de que aquí, mientras seguía con su discurso, un super psíquico entraría a la sala para mostrar los resultados que sus compañeros le habían mandado y el Vengador vio que la mayoría de personas no estaba de acuerdo o simplemente lo tomaban como un chiste. Dejó de seguir el rumbo del guión que tenía enfrente y se dio cuenta que nunca lograría lo que quería. Por más cosas que hiciera, por más miedo que esparciera, nunca lograría que las personas lo amaran y lo alabaran. Todos sus enojos, sentimientos, temores pasaron por su cabeza y al final tomó una decisión. Enfrente de la cámara mató al psíquico y a los camarógrafos y se fue volando con una sola meta. Empezó quemando Washington, después se fue a Montana y así fue hasta que destruyó todas las ciudades de Estados Unidos, pero eso no fue suficiente para él. Viajó a toda velocidad por el mundo, destruyendo con su velocidad los enormemente más poderosos láseres que partían todo a su paso con una sonrisa de maldad y burla. La gente temía, la gente suplicaba, pero nada de eso sirvió para salvarlos de su inminente muerte. Homelander voló al espacio y miró toda la destrucción que había causado. En unos pocos minutos el mundo había sido devastado. Los muchachos encontrando a Deep y parte de la confrontación en la playa serían iguales a la serie. Starlight le mencionó a Deep sobre su terror enorme por Homelander y cómo este no lo quería ni lo más mínimo, pero Deep solo lo negaba. Estaba destrozado, pero aún así tenía esperanza de algún día volver a ser parte de los 7 y de la vida de Homelander. ¿No quieres tu libertad? ¿No quieres una vida?, le dijo Starlight sintiendo pena por él. Kevin, siguiendo con su negación, le respondió que todo lo que había en su vida lo perdió gracias a Annie, los desastres que él vivió, las muertes, todo fue su culpa. Annie le respondió de la misma manera que en la serie, que todo lo que había pasado fue sola y únicamente por su culpa, su incompetencia y estupidez. El hombre pez, destrozado por dentro, sentía un enojo incontrolable. Su ego había sido roto por aquella persona que, según él, había arruinado su vida, pero en vez de lanzarse al ataque y encontrar su muerte, Kevin bajó la cabeza y se tiró de rodillas, sacando su enojo en forma de lágrimas. La forma de hablar de Annie y sus palabras hicieron que el nombre de Starlight se empezara a borrar de su mente como culpable de todo. Deep había llegado a la etapa de la aceptación. Todo lo que él amaba no había sido arrebatado por Annie sino por él, el cual era muy egocéntrico e incompetente para aceptarlo. ¿Ya por fin lo aceptaste?, dijo Starlight. No me queda nadie, los peces, todo, ya no hay nadie que me quiera, solo quiero volver a ser feliz, respondió Deep con lágrimas. Annie preguntó el porqué de ello y Deep le respondió que fue por el derrame de petróleo en Alaska que Black Noir cometió y que los peces lo culpaban a él. Este último se iba a dejar caer, pero Annie lo tomó del brazo y lo dejó colgando de él. Starlight llamó a los animales marinos para que se acercaran al lugar y estos, a pesar de no poder comunicarse con ella, la entendieron y le hicieron caso. Deep, siendo tomado por Starlight, estaba rojo por todas las lágrimas que había sacado, y su posición y cara hicieron pensar a los peces que Starlight lo había sacado de combate y tomaron a Starlight como su heroína. Esta activó sus poderes y, estando a unos metros del suelo, tiró a Deep enfrente de los peces, los cuales estaban emocionados de ver lo que ellos pensaban sería la muerte de Kevin. Deep con miedo miró a Starlight pensando que lo mataría o se lo daría a los peces, pero en vez de eso ella gritó: «Dejen que Kevin hable y les diga la verdad sobre lo sucedido. Si es que vive sin su perdón, yo misma se los traeré». Para después volar hacia la Casa Blanca. Los peces aceptaron y miraron a Kevin con disgusto, pero dispuestos a escucharlo. Kevin, bastante triste, dejó su ego de lado y habló de cómo había preferido a gente que nunca lo quiso antes que a sus verdaderos aliados y amigos. De cómo él siempre fue un estúpido, que pocas veces realmente se preocupó por el bien del mar y que lo que causó Black Noir fue también culpa de él. Después de algunos minutos de disculpas y la enorme promesa de que él restauraría el mar, sintió a varios cangrejitos abrazarlo y a los peces gritar su nombre. Deep había sido perdonado. Annie llegó con los muchachos y abrieron la puerta que daba a la oficina presidencial solo para encontrar a Homelander con su nuevo atuendo.
Después de intercambiar palabras, Butcher fue lanzado hacia afuera de la Casa Blanca con una gran quemadura en su pecho. Los muchachos fueron a su socorro mientras que Homelander los miraba con una sonrisa. Al voltear hacia arriba, vieron como muchísimos subs aparecieron arriba de la Casa Blanca con Homelander saliendo de ahí también, y Butcher se acercó a los subs con su típica sonrisa para después decir: Homelander le dijo a los subs que mataran a todos menos a Butcher, el cual lo miraba con ganas de pelear. La pelea fue intensa, pero al final terminaron ganando, solo quedando Homelander, el cual veía todo desde el cielo. Homelander entonces voló hacia el carnicero y lo tomó del cuello sin darle tiempo a los demás, los cuales salieron volando con la fuerza de su velocidad. Estampó a William contra edificios de todo el mundo usándolo como un simple juguete. Butcher era tratado como cualquier cosa por esta nueva versión de Homelander mucho más fuerte, rápida, simplemente mejor. John, después de humillarlo mundialmente, volvió a Estados Unidos y lanzó a Butcher desde el cielo hacia un campo donde terminó impactando y generando un gran cráter. Butcher estaba con casi todo su cuerpo destrozado y huesos rotos, pero aún con vida gracias a su parásito. ¿Por qué sigues intentándolo, Butch? Soy inmortal, soy un dios, dijo Homelander después de aterrizar. No eres un dios, eres una perra que se niega a aceptar lo que es, respondió el carnicero. Los muchachos llegaban en un carro cargado por Starling al lugar y desde lejos pudieron ver a Homelander acercándose a Butcher con sus ojos completamente rojos. Sabían que no llegarían a tiempo y Butcher encontraría su final, pero antes de que Butcher fuera asesinado, el patriota empezó a tocarse el estómago como si le doliera. Empezó a sentir cosquillas en su cuello, pecho y frente. Marie le estaba controlando el flujo sanguíneo. Los demás del grupo llegaron atacando a Homelander usando sus propias habilidades y, a pesar de no hacerle el menor daño, les dio tiempo suficiente a los muchachos de llegar al lugar y continuar la pelea. Ryan se unió a la pelea y, a pesar de que todos usaron todo su potencial, no fueron rivales para Homelander. Mató a los muchachos de Genva y dejó muy malheridos a The Boys. Marie, antes de morir, curó un poco a Butcher, pero aún así siguió muy malherido. Homelander estuvo a punto de matar a William, pero en eso miles de gaviotas llegaron para distraerlo comandadas por alguien en especial, Kevin. A Kimiko se le hizo difícil activar su rayo, pero después de mucho tiempo, por fin, lo pudo hacer. William y John, ya sin poderes, tuvieron un combate. Butcher desangrándose y John siendo ahorcado. Tripas caían del cuerpo de Butcher y Homelander le sacaba las tripas a este mientras batallaba por respirar. El combate fue brutal, pero al final Butcher terminó muriendo de sus heridas, no sin antes haber acabado con Homelander. En el cementerio los muchachos lamentaban la muerte mientras que Deep solo estaba ahí por respeto. Todos parecerían que tendrían sus vidas felices, pero Ryan tenía otra cosa en mente. Sabía que por lo que su padre había luchado, sería un desperdicio si es que no terminaban el trabajo, así que él mismo tomó el virus y lo tiró en la atmósfera. Los super se ahogaban en su propia sangre, super voladores caían sin saber la razón de su dolor. En poco tiempo el mundo era un caos aún más enorme que el que había hecho el patriota. Los últimos super infectados culparon a Vogue de todo esto y volaron hacia la torre matando a todos ahí. Stan Edgar fue encontrado por estos y antes de morir lo tiraron desde arriba de la torre, cayendo al suelo y encontrando su final.
Tiempo después de la eliminación completa del virus, se volvió a casar y adoptó a Ryan, mientras que Kimiko cumplió el sueño que tenía con Frenchie. Ugi abrió una tienda de electrónicos junto a Starlight, la cual esperaba un bebé y se había convertido en la superheroína del mundo. Dave dejó de ser un egocéntrico patán para pasar a ser un hombre casado con un hijo en camino y un superhéroe real, salvando vidas y creando campañas de limpieza marina. Él mismo se dio a la tarea de ayudar en la limpieza, recogiendo basura con la ayuda de sus amigos marinos y, después de unos meses, terminó cumpliendo su promesa. Ryan, a pesar de ser mal visto por ser la imagen viva de su muerto padre, hacía el bien y ayudaba a las personas, ganándose con el tiempo el respeto de muchos. Al ser estos tres los últimos super del planeta y ser parte del grupo que mató a Homelander, eran muy buscados para dar entrevistas y otras cosas. En esas idas, Dave y Starlight a veces se encuentran y a pesar de no ser amigos, se saludan de forma normal sin rencor por lo ocurrido en ese oscuro pasado. En este nuevo mundo, los 5 del grupo a veces se encuentran recordando acontecimientos pasados y cosas por venir. A veces recuerdan a Butcher y su actitud testaruda, a Terror y a veces a los antiguos super como Soldier Boy o la Condesa. Hablan de Mallory, en especial Ryan, que se siente arrepentido de haberla matado, siendo esta una de las razones que usa para no convertirse en su padre. Después de estas reuniones, todos se despiden abrazándose y deseándose lo mejor a venir en este nuevo mundo.